En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. El Evangelio de este domingo que se acaba de proclamar es una afirmación de nuestro Señor Jesucristo acerca de la necesaria confianza que hemos de tener en la providencia de Dios, de esta providencia de Dios que cuida de los lirios del campo y de los pajarillos del cielo, que viste con belleza las flores y que da alimento a las aves que viven en los cielos. Una confianza en la providencia de Dios, pero que hemos de preguntarnos qué es esta providencia. Nuestra fe cristiana confiesa que Dios ha creado todas las cosas y en esa creación Dios no se ha desentendido de su obra, sino que mediante su providencia, esa disposición permanente y eterna de Dios acerca de todo lo que ha creado a sus criaturas, las gobierna, las rige y las lleva hacia su fin. Porque Dios ha creado todo cuanto vemos y aquello incluso que no vemos. Dios ha creado y esa creación está en vía de perfección hasta que se revele, hasta que se manifieste aquello que seremos, como dice el apóstol San Pablo. Dios pudo crear un mundo distinto y Dios pudo crear un mundo mejor del que tenemos, pero creó este por su providencia y su sabiduría para conducirlo a su realización plena en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. En ese proceso histórico desde el principio hasta el final, desde el alfa a la omega de la historia, Dios conduce la historia de la humanidad y de cada uno de los hombres. La voluntad de Dios se realiza a través de la historia. Una voluntad que guía, que gobierna, que rige, que va proveyendo los destinos de las personas, de las naciones, de la misma historia, hasta esa realización plena. Podemos comparar esa realización de la providencia de Dios y de ese plan divino de Dios a la realización de un tapiz. Seguramente me lo habéis escuchado o lo habéis escuchado con comparaciones semejantes, pero es muy ilustrativo para nuestra inteligencia. Cuando contemplamos un tapiz bellamente realizado, contemplamos una imagen llena de color, bien hecha, ordenada, magnífica. Pero por la parte de atrás del tapiz contemplamos todo, un desorden, unos hilos, unos colores sin rumbo. Es la parte de atrás que nos toca ver a nosotros ahora en este mundo. Porque en esa realización de la historia y en esa realización y cumplimiento de la voluntad divina y de su providencia para con el hombre, muchas veces no entendemos ni comprendemos. Sobre todo, ante la providencia de Dios están aquellos que acusan a Dios del mal que hay en el mundo. Si Dios existe, si Dios cuida de sus criaturas, si Dios es Padre providente, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay catástrofes naturales? Lógicamente, hemos de encontrar una explicación a esto. Primero, hay un mal físico, que es el mal propio de una naturaleza limitada. Dios no creó un mundo perfecto. El mundo perfecto sería Dios y solamente Él es perfecto. Dios creó a este mundo en vía de perfección hasta esa realización plena. Mientras tanto, esa historia de la misma creación se da en esa construcción y destrucción. Al mismo tiempo que contemplamos el nacimiento de una estrella, sabemos que en ese mismo momento otra estrella está terminando de iluminar. Así en el universo, así en la tierra, así también en la vida de los hombres. Cuando muere una persona, nace un niño. Es ese proceso histórico que Dios en su misterio ha establecido para nosotros. Ese mal físico nada tiene que ver con el mal moral, donde la culpa está en el pecado. Por el pecado entró el mal en el mundo y con el mal entró la muerte. La enfermedad
como también todas aquellas cosas que son fruto de nuestras acciones en el libre albedrío, lógicamente la culpa no la tiene Dios. Si hay guerras, la culpa no es de Dios, la culpa es de la ambición del hombre, de ese odio que lleva en su corazón, de ese deseo de venganza, de la ambición de poder, etcétera, etcétera. Si hay hambre en el mundo, no es culpa de Dios, pues Él ha creado un mundo que da de comer a las aves del cielo, pero también a los hombres. Si hay hambre en el mundo, la razón está en el pecado de la humanidad, de esa humanidad, de ese hombre que es goloso, de ese hombre que ambiciona, de ese hombre que vive afianzado en el dinero, etcétera, etcétera, e indiferente ante el sufrimiento y necesidad de su prójimo. Y así explicaríamos el mal que existe en el mundo, ese mal físico propio de una naturaleza limitada y ese mal moral fruto de las decisiones y de las acciones libres de las personas. Pero el mal no deja de ser un misterio dentro de esta providencia de Dios, porque Dios lo permite, pero lo permite no por sí mismo, sino porque de Él puede sacar un bien mayor. Y el ejemplo más resplandeciente de esta verdad la tenemos en la misma pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre permitió el peor mal en el mundo, el asesinato, el deicidio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para convertirnos, para darnos la gracia, para redimirnos, para darnos un bien mayor, la salvación. Dios consintió el mal mayor que se pudo realizar en el mundo, que fue el asesinato, la muerte de su Hijo, para darnos a nosotros la salvación. Todo ello ha de ayudarnos a comprender las situaciones de sufrimiento, las situaciones de cruz, el dolor, la incomprensión, las cosas que nos pasan en la vida y que tantas veces no entendemos ni comprendemos, la parte de atrás del tapiz. Porque en medio de todo Dios gobierna todas las cosas con su providencia amorosa. Hemos de renovar hoy en este día esta fe en Dios providente, en este Dios que da de comer a las aves del cielo, en este Dios que viste a los lirios del campo. Hemos de renovar nuestra fe en este Dios providente porque primero nos ha creado por amor y por amor nos llama hacia sí. Porque Dios es Padre y el Padre quiere lo mejor para sus hijos. Porque Dios nos ha dado a su propio Hijo para nuestra salvación y nos llama a la eternidad. Afirma el Catecismo que la fe en la providencia de Dios es fuente de sabiduría. Cuando se comprenden estas cosas, llegamos a ser hombres y mujeres sabios, porque vemos la realidad del mundo, no consecuencia de la suerte, sino consecuencia de esa providencia de Dios. E incluso las cosas malas que nos pasan, sabemos verlas no con una mirada simplemente humana de éxito de aquí abajo, sino con una mirada sobrenatural que hace incluso del mal podamos sacar bien. La fe en la providencia de Dios es fuente para nosotros de libertad, de la santa libertad de los hijos de Dios. Bien lo declara nuestro Señor Jesucristo al principio del Evangelio de este domingo. No podéis servir a Dios y al dinero. No se puede servir a los amos, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. La providencia, la fe en la providencia nos da una gran libertad sobre las realidades creadas, porque no vamos a poner en ellas nuestro corazón. Nuestro corazón lo vamos a poner en Dios nuestro Señor, que hará, que proveerá para que nada nos falte, ayudando, dándonos la gracia para poder nosotros buscar lo necesario para nuestra subsistencia y salvación. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Con esta frase nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuál es el sentido de nuestra historia y para qué hemos venido a este mundo. El principio y fundamento ignaciano: conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor para gozarlo en la eternidad. Buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. Nuestra preocupación ha de ser el reino de Dios. Nuestra única preocupación ha de ser conocer, amar y servir a Dios. Y de las otras cosas habremos de ocuparnos.
obligaciones según nuestro estado de vida, el deber del trabajo, etcétera, etcétera. Todo ello son ocupaciones, pero no preocupaciones, porque preocupaciones solamente puede ser una: buscar el reino de Dios y su justicia, amar a Dios sobre todas las cosas, conocerlo y adorarlo y amarlo. La fe en la providencia divina es fuente de confianza para nosotros, porque en medio de la adversidad podemos decir como el salmista, como hemos leído en el gradual de la misa: mejor es esperar en el Señor que confiar en los hombres, porque Dios nunca falla. Incluso cuando aparentemente Dios está lejos, sabemos por la fe que está a nuestro lado y que nada malo permitirá que nos pase, nada que no sea para su mayor gloria y para nuestra salvación. En definitiva y finalmente, la fe en la providencia divina es fuente de gozo y alegría, porque las almas que confían en Dios viven alegres y gozosas, incluso en medio de las dificultades, en ese abandono confiado de saber que el Padre está pendiente de nosotros, preocupado por nosotros, queriendo nuestro bien y nuestra salvación. Contra la virtud, contra la fe en la providencia divina está la desesperación, el desconfiar y desesperar de la ayuda de Dios. También contra esta fe en la providencia divina está el voluntarismo, pensar que todo depende de nosotros y de nuestra voluntad, convirtiéndonos nosotros en dioses de nuestra propia vida. Por otro lado, en contra de esta fe en la providencia divina está la actitud de aquellos que son holgazanes, que no trabajan, que no colaboran con Dios, pues así como confesamos la fe en la providencia, en el cuidado de Dios, hemos de recordar también la obligación que tenemos de trabajar y ganar lo necesario para nuestro sustento y para la ayuda de los más pobres. Dominad, trabajad la tierra, dice el Señor en el Génesis, y el mismo San Pablo recordará a aquellos tesalonicenses: el que no trabaje, que no coma. La fe en la providencia divina es fuente de sabiduría, de gozo, de confianza y alegría para todos nosotros. Confiemos cada día, en medio de las dificultades, en este Dios que nunca nos abandona. Que así sea.